Miren, ya vimos la semana pasada la estructura del agua. Vimos algunas de sus propiedades. Profe, Dígame, Víctor. profe, Dígame. al Vicente Soto se le cayó el internet. ¿A quién? Al Vicente. Ah, ya. Bueno, ahí le dicen al Vicente que va a estar la clase grabada en YouTube. Ya. Porque ya estoy grabando. Hoy día, martes 4 de mayo, vamos a ver, aparte de recordar un poco las propiedades del agua, vamos a ver qué pasa con la contaminación del agua y cómo logramos nosotros, los seres humanos, sanitizar el agua, es decir, limpiarla, purificarla, hacerla que sea capaz de ser consumible para nosotros, poder consumir el agua. El agua que está por ahí nosotros no podemos consumirla. Y vamos a entender ahora por qué. ¿Ya? En esto terminamos la clase pasada. Esto fue lo último que vimos y yo les dije, chiquillos, esto ustedes lo han visto desde kinder. Esto ustedes en kinder lo dibujaron. En primero básico lo volvieron a dibujar, se lo volvieron a enseñar, que es el ciclo del agua, el ciclo hidrológico. Y ustedes saben cómo funciona. El calor de la atmósfera, el calor del planeta, hace que el agua se evapore. Se evapora de los ríos, se evapora de los lagos, de las lagunas y sobre todo del océano. Ese vapor de agua sube, porque sabemos que las cosas que están a mayor temperatura son más livianas, son menos densas, por lo tanto sube este gas, que es el agua, el vapor de agua, llega a una altura y se condensa, es decir, se vuelve a enfriar y forma las nubes. Las nubes no son un gas, a pesar de que nosotros la veamos como algo gaseoso, las nubes son miles de millones de microgotitas de agua que están chocando entre ellas. Una vez que esas microgotitas empiezan a juntarse, como chocan entre ellas, se juntan, se hacen gotas más grandes y la gravedad hace que caigan, y caen como precipitaciones. En temperatura normal, caen como lluvia, como líquido. En temperatura más fría, caen como nieve o como granizo, es decir, sólido. Cae esta agua al planeta, y ahí viene el ciclo. Se vuelve a evaporar y vuelve a llover. Y así, es un ciclo, ¿cierto? Eso lo tenemos súper claro. ¿Y cuáles son los ciclos, cuáles son los pasos de este ciclo? Los que aquí aparecen. Se evapora. Transpira también el agua, de las plantas, de los animales, todo lo que es agua, que está presente en todos los organismos de la Tierra, se evapora. Puede ser a través de un sistema de evaporación, como en los mares, ríos o lagos, o puede ser a través de un proceso de transpiración, que lo hacen las plantas, los animales. Sube este vapor de agua hacia la atmósfera, se enfría y se condensa. Y ahí se forman las nubes y cae la lluvia. De ahí viene un proceso de infiltración. Esta agua que cae, no cae siempre sobre agua. No solamente llueve en el océano, en los ríos o en los lagos. El agua también cae en la tierra, ¿cierto? Ahí viene el proceso de infiltración. El agua es absorbida por el suelo. Y debajo de nosotros, aunque ustedes no lo crean, hay ríos, hay lagos, hay lagunas debajo de nosotros. Debajo de toda la capa de roca que está debajo de nosotros, en el planeta, se producen las aguas subterráneas. La cordillera, sobre todo, está muy cargada de agua en su interior. Y esa agua muchas veces vuelve a salir, y sale en forma de ríos, ¿cierto? De canales, de arroyuelos, o se queda bajo, y nosotros, ¿qué hacemos? Los seres humanos. ¿Qué hacemos para aprovechar esa agua subterránea? ¿Quién sabe? ¿Cómo la aprovechamos, chiquillos? ¿Tomándola? Pero más que tomarla, ¿cómo la sacamos? Si está en el Purificándola. fondo del planeta, ahí es cuando surgen lo que conocemos como las norias, los pozos. Cavamos, ¿cierto? Cavamos 10, 20, Profe, y sacamos el agua que está infiltrada.
Profe, Dígame. de hecho a veces pasaba ante la pandemia cuando iba a la playa, que empezaba a cavar un hoyo en la arena y estaba seco, 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 y cada vez se iba mojando más hasta que salía como agüita. Bueno, ese es un efecto que ocurre en el mar, ¿cierto? Que el mar nosotros lo vemos con las olas, vemos el agua, ¿cierto? Pero bajo la arena también entra el agua, porque la arena filtra el agua, la infiltra, deja que caiga, y por eso cuando cavamos en la arena vemos que sale agua de mar, ¿cierto? Y hacemos como esas cuando éramos, o cuando ustedes eran, y yo también, chiquititos, y nuestros papás, nuestra mamá, nos hacían un hoyo, ¿cierto? Y ahí chapoteábamos en el agua, es el agua de mar, ¿cierto? Que está infiltrada bajo la arena. En todo el planeta pasa más o menos lo mismo, ¿ya? En las cordilleras, en el valle, si nosotros empezamos a cavar, en algún momento seguramente nos vamos a encontrar con aguas subterráneas. Y ahí hacemos los pozos, las norias, con una bomba sacamos el agua, etc. Pero ¿qué pasa con esa agua? ¿Qué pasa con esa agua? Esa agua no está pura, no es solamente H2O. Nosotros encontramos agua limpia, por así decirla, cuando vamos a la cordillera, en los ríos, en algunos arroyos, en lagunas, vemos el agua transparente, ¿cierto? Pero no es agua pura. Es muy difícil encontrar agua pura en la naturaleza. Profe, Porque se mezcla, y acuérdense, al tiro Víctor, acuérdense que el agua es el disolvente universal. Es decir, el agua logra mezclarse con otras sustancias químicas. Por lo tanto, cuando cae la lluvia, el agua también trae lo que está en el aire, trae la contaminación, trae el dióxido de carbono que está en el aire, trae las partículas de polen, trae las partículas de polvo. Por eso, yo les decía la semana pasada, al tiro Víctor, ustedes pueden ponerse bajo la lluvia, ¿cierto? Y abrir la boca y que les caiga el agüita. Pero pongan un vaso. Cuando llueve mucho, pongan un vaso. Y van a ver que el agua es amarilla, porque no está pura. Lo mismo pasa en los ríos. En los ríos viene con todo el sedimento que se llama. Viene con las partículas de las rocas, con las sales de las rocas. Viene con las partículas de la tierra que va arrastrando el río. Por lo tanto, no es pura, no es bebestible para nosotros. Por eso siempre decimos que hay que hervir el agua. Si no es el agua de la llave, que es agua potable, y vamos a ver cómo se potabiliza el agua, si no es agua potable, siempre hay que hervir el agua, porque el agua arrastra otras sustancias, Profe, otras mezclas químicas. Dígame, Víctor. profe, soy yo, Camilo. Camilo, perdón, dígame, Camilo. A veces el agua de la llave no es tan potable. Sí, hay sectores donde, bueno, vamos a verlo, cómo se potabiliza el agua, ¿ya? Cómo se sanitiza el agua, cómo se limpia el agua para que la podamos beber. Pero claro, hay situaciones donde el agua, a veces abrimos la llave, ¿cierto? Y viene como muy blanca, porque trae un exceso de cloro. O cuando hay algún aluvión o algún corte de agua, viene casi con barro, ¿cierto? La vemos como café. Pero en general podemos confiar en el agua. Vicente, ¿quería decir algo antes que continuemos? Que tiene la mano levantada. Tengo con el internet medio malo, así que si se me sale de la clase es por eso. Ya, Vicente, muchas gracias por avisarme. Me dijo ahí Víctor. Cuénteme, Víctor. de hecho, se puede decir que todo agua, sea potable o no, sí o sí, en algún futuro no va a ser potable porque se evapora y la nube tiene quizá qué cosas. Sí, pues, bueno, el agua potable no es agua pura. Ya lo vamos a ver. Es muy, como les decía, es muy difícil encontrar agua pura en el planeta. El agua potable tiene cloro, tiene flúor, tiene sodio, tiene varias cosas que se le agregan para matar las bacterias que pueda traer el agua cuando surge de la naturaleza. Y aquí viene el gran problema, que es la contaminación del agua. Nosotros los seres humanos estamos contaminando mucho el agua. Así que yo ahora les voy a compartir un video, quizás lo han visto, seguramente yo creo, es un video que ya tiene casi 20 años, pero es de una serie que salió hace unos 20 años. De hecho, esto que yo les voy a mostrar salió en el primer capítulo de esta serie, ¿ya? Y lo vamos a ver ahora, que nos va a enseñar un poquito cómo nosotros, los seres humanos, contaminamos el agua.
Voy a pausar la grabación, porque ustedes saben que si después subo el video al canal de YouTube, y hay un video externo, lo puede bajar por derechos de autor. Así que voy a pausar la grabación para que veamos el video, pero yo igual, cuando les mande la clase, les voy a mandar el link para que ustedes puedan también después revisar el video. Pero veamos entonces, ¿qué es esto de la contaminación? Volvemos a grabar, ¿cierto? Yo les voy a mandar el link del video para los que lo vieron cortado, pero me imagino que ya lo habían visto, ¿cierto? Que esto de la ruta de la caca, es decir, ¿qué pasa con nuestros desechos? Y no solamente es nuestros desechos biológicos, también los desechos del aceite, de todo lo que nosotros lanzamos a las cañerías, ¿cierto? De todo lo que nos deshacemos a través del agua. Y ahí viene este tema súper importante, que es la contaminación del agua. Es todo aquello, así se define, es todo aquello que altera la composición o estado natural del agua. Son cosas que pueden ser naturales, ya que no hay intervención humana, y como yo les decía, son aquellas gotas de lluvias que caen cuando cae la lluvia, que se contamina con el aire de la atmósfera, con la contaminación, con el dióxido de carbono, con el smog, con las partículas de polvo, ¿cierto? Se contamina esa agua, eso es natural. Pero lo más grave es lo artificial, es lo que nosotros hacemos, es, por ejemplo, la industria ganadera. Ustedes no se imaginan todo lo que contaminan las granjas de la carne que nosotros consumimos. Nosotros, acuérdense, consumimos carne de vacuno, de cerdo, de pollo, de pavo, ¿cierto? Y ellos también generan desechos, y esos desechos muchas veces pasan al agua y contaminan. La industria agrícola, todo lo que nosotros consumimos como frutas, verduras, se le ponen muchos aditivos, se le ponen fertilizantes y también se le ponen insecticidas, ¿cierto? Para que maten a los bichos que no se coman la fruta. Eso también cae al agua, a los cauces de río. Lo doméstico, todo lo que hacemos nosotros, o sea, el lavar la loza, el tirar la cadena del baño, cuando nos duchamos, toda esa contaminación del agua va a parar, ¿cierto?, a cauces que nosotros, por ejemplo, en Santiago tenemos, que son el Canal San Carlos y el río Mapocho. Afortunadamente, poco tiempo después que salió este documental o este video que vimos de 31 minutos, poco después se logró canalizar esa agua en tuberías. Y hay unas tuberías gigantes que se la llevan para que no llegue al Canal San Carlos, para que no llegue al río Mapocho. Y esa agua se lleva ¿a dónde? A lo que se veía en el video, a una planta de tratamiento de agua que es en Maipú, al lado poniente de Santiago, y ahí tratan de un poco filtrar todo este material sólido que viene del agua, toda esta contaminación, y sirve para regar, varias partes de la zona poniente de Santiago, en Talagante, en Melipilla, en El Monte, en Padre Hurtado, en varias comunas que están al poniente de Santiago, donde se cultiva mucho del alimento que nosotros comemos, llega esta agua, pero ya más purificada, más limpia. No es agua potable, pero al menos la separan un poco de todos estos desechos industriales, desechos humanos, desechos que nosotros creamos, que son los que aparecen acá, los residuos urbanos, que salía mucho en el video, las sustancias tóxicas, como le digo, las industrias, el campo, toda actividad humana provoca en cierta forma un tipo de contaminación. Y esta contaminación es la que cae al agua y es la que nosotros tenemos que evitar, porque si no después, ¿qué pasa con el agua, chiquillos? El agua que no usamos, ¿a dónde llega? A ver quién me dice. ¿Al río? Ya, ¿y los ríos a dónde llegan después? Al océano. Al océano, ¿cierto? Y terminamos contaminando aún más el océano, ¿cierto? Por lo tanto, estas sustancias tóxicas que muchas veces pueden tener metales pesados. Imagínense una industria que fabrica, qué sé yo, vidrios, o que fabrica metal, o que fabrica lo que ustedes quieran. Vayan a una tienda de materiales de construcción y van a ver como el Home Center, como el Easy, y van a ver que es cierto, hay muchos materiales de construcción. Todo eso
para poder fabricarlo, genera contaminación en el agua. Y esa agua se va por los cauces naturales, por los ríos, llega a los lagos, llega a las lagunas, finalmente llega al mar. Y ahí viene entonces esto de la bioacumulación. Sustancias tóxicas pasan al agua y finalmente pasan a los seres vivos que están en esa agua, sean las algas, los mariscos, los peces, ¿cierto? Y finalmente son también productos que nosotros consumimos, y consumimos con toda esa contaminación, que puede ser muy peligrosa para el ser humano. Así que es muy importante cómo nosotros primero cuidamos el agua, porque el agua no es ilimitada. El agua se va también agotando. Es lo que vimos en clases pasadas que tiene que ver, o en la clase pasada, que tiene que ver que yo les contaba que, por ejemplo, en la zona central está lloviendo mucho menos de lo que llovía antes. La cordillera ya no tiene la cantidad de nieve que tenía antes. Por lo tanto, el agua se va también agotando. Y tenemos menos agua que antes, pero además tenemos que no solo cuidarla, sino que además intentar contaminarla mucho menos, ¿ya? Por eso es importante que el agua sea bien tratada, ¿ya? Porque cada vez que nosotros contaminamos el agua, se transforma la composición química. Ya deja de estar solamente esto del H2O, deja de ser el H2O, deja de ser solamente 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Empieza a tener sales, empieza a tener sustancias tóxicas, empieza a tener sales, salinidad, se ve alterada. Y eso mata a los animales, y si no los mata, son igual los animales que después nosotros consumimos. Son las plantas, los vegetales que nosotros consumimos. Si llegan estas aguas tóxicas al campo, es con lo que van a regar las lechugas, los tomates, las papas, y todo lo que siempre estamos comiendo nosotros. Por eso es importante tener mucho, mucho cuidado con esto que se llama el agua. Acuérdense lo que yo les decía recién, aquí hay una ecuación química que la van a ver más adelante cuando ya estén en la enseñanza media, pero a lo que voy yo, y lo importante para ustedes, es que las plantas nosotros le echamos, a los vegetales, a las frutas, a todo le echamos fertilizantes. Y eso aumenta en el agua que después cae, después de que regamos estos vegetales, estas frutas, regamos los árboles, regamos todo, ¿cierto? Las papas, los tomates, etcétera. Los regamos con estos nutrientes, con estos fertilizantes, esa agua es absorbida por la tierra, llega a las aguas subterráneas y después pasa a los ríos y al océano. Y se produce este exceso de fertilizante. O los detergentes. Dígame. Lo más probable es que el agua más pura del mundo esté en las cuevas o en lugares subterráneos. Claro, pero acuérdate que esas aguas también llevan las sales de las rocas. Por lo tanto, tampoco podemos hablar de agua pura. Por eso, al principio de la presentación, de hecho me devuelvo, fíjense lo que les dije al principio. Acá, es casi imposible encontrar agua pura en la naturaleza, porque se mezcla con otras sustancias. Sustancias que son naturales, Sería que esté volando. pero también sustancias que son provocadas por nosotros, ¿cierto? Por los seres humanos. Ahí está, miren, lo que les decía yo, y lo que veíamos en el video, los residuos urbanos, lo que los seres humanos provocan, la orina, la feca, los restos de comida, el lavaloza, el detergente de la lavadora, etcétera. Todo eso va a caer a cauces de agua que ya existían previamente, es decir, los ríos. Nosotros tenemos que tratar de limpiar esa agua. Se llaman aguas servidas. Son aguas que ya están contaminadas, que liberan un olor que nosotros sentimos, liberan estos gases, este olor hediondo que a veces sentimos con el agua, ¿cierto? Todo eso, imagínense, como decía el video, multiplicado por millones de personas, por millones de litros de agua, por todo el planeta. Eso contamina mucho, ¿ya? Así que ahí viene lo que tratamos de hacer nosotros también los seres humanos, purificar el agua, tratar el agua, potabilizar el agua, sanitizar el agua, es decir, tratar de volver a ocupar esta agua, pero Profe,
esta contaminación? Dígame. De hecho, el otro día con mi papá nos percatamos que el agua estaba saliendo un poquito turbia. O sea, no tan turbia, pero salía como estaba media blancucha. Claro, Tenía como particulita ahí blanca y al final no quisimos tomar porque sentíamos que estaba sucia. ya, cuando eso pasa, chiquillos, no es para asustarse, porque si ustedes se sirven un vaso de esa agua que viene muy blanca y dejan el vaso reposando un par de minutos, van a ver que el agua nuevamente es transparente. Eso es cuando se excede el cloro que le ponen para potabilizar el agua, para hacerla potable, para que la podamos consumir sin riesgo. Ese es el agua que nosotros vemos blanca, el sanitizar esa agua, ¿ya? Por eso a veces la vemos cuando abrimos la llave, vemos que el agua viene como muy blanca. Es eso, ¿ya? Aquí viene con sabor a cloro. Claro, con sabor a cloro. Es lo que ustedes quizás han visto cuando han salido de Santiago. Y cada vez que, bueno, ahora no que estamos en pandemia, pero si han ido de vacaciones, o han ido a Pirque, o a San José de Maipo, hay otro tipo de tratamiento de agua, y el agua que nosotros tomamos de la llave, no sé, pues en Viña del Mar, en el Tabo, en el Quisco, en La Serena, en Concepción, sabe distinto, tiene un sabor distinto a la de Santiago, ¿cierto? Profe, Por los ingredientes que le ponen, las sustancias que le ponen para hacerla potable. Dígame. que nosotros compramos agua en bidones, que es Ya. agua más limpia, y Por habíamos cachado que si uno toma, por ejemplo, cuando calienta la tetera con agua de la llave, sale el sarro, pero si es con agua del bidón no sale. Exacto, ¿ven? Si ustedes van, obviamente, Está demasiado limpio eso. profe, obviamente que esté desenchufado y que no tenga agua caliente, pero si ustedes miran su hervidor o tetera, profe, van a ver que se produce una sustancia blanca que se pega, que es el calcio. Es el calcio que trae el agua potable. Y ahí, como decía, no me acuerdo quién habló, si fue Jaime o Camilo, no me acuerdo quién me habló. Ese es el calcio. Y lo notamos en estas, pero el agua purificada, que en la que se compra en bidones, esa agua no trae esa sustancia que es el calcio. Dígame, Víctor. de hecho, profe, hace unos días atrás limpié la llave del baño y estaba negro de sarro. Claro, claro, las cañerías se van tapando con los años, ¿cierto? Por eso las cañerías generalmente son de cobre, porque el cobre ayuda a disminuir esa calcificación del agua, esa agua dura que se llama, que es cuando se pone sólido las sustancias que el agua potable trae. ¿Ya? Miren, chiquillos, existen, como vimos recién ahí en el video, ¿cierto?, de Juan Carlos Bodoque, existen estas plantas de purificación, ¿ya? Es decir, que en las ciudades más grandes del mundo, y Santiago lo tiene, pero es la única parte de Chile que lo tiene, existen estas plantas donde el agua ya contaminada por residuos tóxicos que vengan de la agricultura, de las casas, de las industrias, puedan separarse. Ya no es un agua que pueda ser consumida por los humanos. No, esa agua ya no puede ser consumida, no queda potable, pero sí sirve para poder regar, ¿ya? Para poder regar los campos. Y ahí está, y aquí lo unimos, chiquillos, ya que estamos terminando la clase, lo unimos con las clases antiguas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las mezclas, de la separación de mezclas? Bueno, aquí vienen procesos. Vienen procesos de separación. ¿Se acuerdan del tamizado? Que el tamizado era poner filtro, ¿cierto? Poner un filtro para que el agua vaya cayendo, decante, y generalmente estos tamizados tienen arena y piedra, para que el agua se vaya filtrando entre medio, de ahí se pasa por un proceso de cloro, de flúor, y se va transformando en un agua que nosotros podamos consumir. ¿Ya? Eso es lo importante, por eso el agua potable es tan importante. Eso ha disminuido la mortalidad en el mundo. Antes la gente, hace 50, 100 años atrás, se enfermaba mucho de diarrea, de tifus, de cólera. Eran enfermedades que se producían básicamente por tomar, beber o cocinar con aguas contaminadas, incluso cuando vinieran de la naturaleza, porque traía muchas sales minerales de las rocas, porque traía la contaminación de la atmósfera.
En cambio, aprendimos hace varios años, hace por lo menos 100 años, que hay que potabilizar el agua. Hay que hacerla que sea para el consumo humano. Y pasa por distintos procesos, ¿ya? Que son estos. Procesos de tamizado, es decir, de filtrar el agua, luego para ponerle cloro, ponerle flúor, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí van... Profe, por ese proceso de que se le echa cloro y eso, ¿por esta vez se sabe cloro? Claro, por eso es que el agua trae cloro, porque el cloro sabemos que es una sustancia química que mata las bacterias, que mata muchas bacterias. La gran Bueno, mayoría de las también. bacterias las mata el cloro. Obviamente nosotros no podemos tomar cloro, porque es un veneno, pero en una cantidad justa, en general se habla de 2 gotitas de cloro por litro de agua. 2 gotitas por litro de agua, y ahí logramos purificar esa agua. Pero claro, cuando hablamos de millones y millones de metros cúbicos de agua, millones de litros de agua, hay que ponerle más cloro. Y eso permite entonces que vayamos de a poco purificando esta agua. Primero, por el tamizado. Acuérdense que el tamizado es sinónimo de filtro. Es decir, separamos sustancias sólidas del agua. Y ahí empezamos a sanitizarla, a hacerla potable. De ahí viene un proceso donde entra el cloro. Primero entra el cloro en forma de gas para matar estos microorganismos. Fíjense, las enfermedades que les nombré, el tifus y el cólera. Eso pasa en estas grandes plantas de sanitización del agua. Y ahí se le van agregando otras sustancias. El calcio, el flúor, más cloro, sustancias que la van limpiando. Nuevamente el agua es filtrada, pero ahora por un sistema de sedimentación. Es decir, que el agua vaya cayendo por un sistema de filtro, ¿cierto? Y Había algo parecido en un lugar separando que era... todo lo sólido del agua, que el agua quede más pura, a pesar de que obviamente trae estos sistemas de sanitización de otras sustancias como las que nombramos, el cloro, el flúor, el calcio, pero las va separando de lo más sólido. Y ahí va cayendo entonces el agua para llegar a esto, a un agua que nosotros podemos llegar y consumir en nuestras casas. Por eso nosotros no usamos o no bebemos agua de cualquier parte, ¿cierto? Porque ya no es agua, viene contaminada, sea del río, de la lluvia, del lago, de lo que sea. El agua no está pura. Nosotros tratamos de purificarla, pero con otras sustancias químicas. Y aquí está como un poco el diagrama, ¿cierto? El dibujo que nos explica. El tamizado, una malla que no permite entrar lo sólido. Después un filtrado con arena. Después una sedimentación, es decir, que esa arena caiga al fondo y el agua quede donde le ponemos cloro. Y ahí entonces viene todo este proceso de el agua potable. El agua potable. Chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. Yo les voy a mandar la presentación y les voy a hacer una